Hola a todos y bienvenidos al Palaneo. El Cosmere es un lugar extraño e intrigante. En muchos aspectos es similar al nuestro, pero en cuanto te pones a indagar un poco, compruebas que incluso esas similitudes se retuercen y se vuelven demasiado intrincadas para nuestros propios estándares. Sí, consta de un sistema estelar con sus cuerpos celestes tal y como los concebimos nosotros mismos y con sus propias leyes de la física muy parecidas a las nuestras. Los planetas giran en torno a una estrella y las variaciones en sus tamaños y sus masas influyen directamente en cosas como la gravedad o la aceleración gravitatoria de cada uno. Pero el tema se vuelve mucho más complejo cuando tienes en cuenta qué es lo que constituye la estructura fundamental del Cosmere. Y es que, más allá de las propiedades intrínsecas como el espacio y el tiempo, podemos encontrar tres reinos de la existencia que se superponen los unos con los otros. Me refiero a tres planos de la realidad, como tres dimensiones que existen simultáneamente e incluso que una persona puede visitar si se dan las circunstancias adecuadas. En este vídeo veremos en detalle esos tres reinos. Empezaremos por el reino físico, continuaremos con el reino cognitivo y terminaremos con el reino espiritual. El reino físico es el más sencillo de comprender. Es el mundo natural que se puede experimentar con los sentidos. Se compone del espacio y del tiempo tal y como los conocemos y funciona regido por las leyes de la física que comentaba en la introducción del vídeo. Es básicamente el mundo que nos rodea. El Cosmere es un sistema estelar que contiene diferentes planetas, algunos de ellos habitados. Todas estas estrellas, planetas y satélites, así como todo lo que contienen, constituyen el reino físico. No me voy a extender más en este punto, porque en su momento ya hice un vídeo de todos los planetas conocidos hasta el momento que forman parte del reino físico. Si os interesa, echadle un ojo, no tiene desperdicio. Pasemos al reino cognitivo. Este es el reino del pensamiento. Es posible que lo conozcáis mejor por el nombre de Shadesmar, aunque ese es el nombre que recibe en Roshar y cada planeta tiene su propia palabra para definirlo. Y aquí ya empiezan a pasar cosas extrañas. Este reino es una representación del reino físico en función de cómo las personas perciben este mundo físico. Voy a simplificarlo al máximo para que se entienda. Yo, como persona particular, tengo una idea de cómo es mi casa y de cómo es la zona en la que vivo. A mi vecino le ocurre lo mismo con su propia casa. Ahora extrapolemos esto a todos y cada uno de los habitantes del planeta. Al final, cada uno está aportando su propia pieza de un puzzle y cuando todas van encajando unas con otras, se forma el reino cognitivo. ¿Significa esto que un planeta desierto no tiene su representación en el reino cognitivo? Bueno, no y sí. Al final en el Cosmere hasta los objetos no vivientes tienen su propio aspecto cognitivo. La diferencia es que su manifestación en Shadesmar no sería tan fidedigna en comparación a cómo es ese planeta en el reino físico. Por ejemplo, inventándome los números, un planeta inhabitado de 3000 kilómetros de radio en el reino cognitivo se vería como un área vacía de 100 metros cuadrados. Y aquí es cuando entramos en otro de los puntos importantes. ¿Cómo que metros cuadrados si es un planeta? Bueno, resulta que el reino cognitivo es un mundo plano. Y esto no ocurre solo con los planetas, sino que también se aplica al espacio que hay entre los cuerpos celestes. Lo más interesante de todo es que este espacio se manifiesta de forma sólida, por lo que desde el reino cognitivo es posible viajar de un planeta a otro simplemente caminando. Y aunque pueda parecer un método absurdo, teniendo en cuenta que entre un sistema planetario y otro hay enormes distancias medidas en años luz, no olvidemos que el reino cognitivo está formado por la percepción que tienen las personas del reino físico, las cuales no son capaces de concebir estas distancias tan enormes. Por lo que en la práctica las distancias que hay en el reino cognitivo entre planetas son completamente viables a la hora de recorrerlas a pie. Esto nos lleva a entender que la estructura del reino cognitivo no es exactamente la misma que la del reino físico, y además se adapta a la percepción grupal de las personas, haciendo que sea un reino cambiante aunque a muy largo plazo. A medida que las civilizaciones logren desarrollar, mediante naves espaciales, el viaje interestelar a través del reino físico y sean conscientes de las enormes distancias que hay en el espacio, estos caminos entre planetas del reino cognitivo se irán alargando y serán cada vez más y más grandes. Todo el reino cognitivo está dividido en los llamados subastrales, las secciones equivalentes a cada uno de los planetas del Cosmere. De este modo tenemos el subastral de Roshar, el subastral de Scadrial, etc. Una de las características más notables de este reino es el hecho de que su superficie se manifiesta de forma inversa al reino físico.
Mientras que las grandes masas acuáticas son en Shadesmar tierra firme, las partes del reino físico pertenecientes a tierras, en el reino cognitivo se perciben como alguna clase de fluido. Esto es algo que cambia de un planeta a otro. Por ejemplo, en el subastral de Roshar, este fluido está compuesto por millones de gemas pequeñitas, mientras que en Scadrial son brumas. Estos fluidos, entre comillas, se comportan de forma extraña, pues si una persona cayera en él, se vería incapaz de nadar o de mantenerse a flote, viéndose arrastrado a las profundidades sin poder evitarlo. Sin embargo, aquellos seres nativos de este reino, como las sombras cognitivas, no tienen ningún problema al respecto. Además, algo que pasa tanto con las esferas del subastral de Roshar como con las brumas del subastral de Scadrial es que estos elementos representan a todas y cada una de las almas de los objetos que existen en el reino físico. Literalmente puedes coger una esferita con el alma de una silla y con la habilidad adecuada y un poco de investidura manifestarla en el reino cognitivo. Aparte de las almas de los objetos, en este reino también pueden verse las almas de las personas, que aparecen como unas llamitas brillantes. Esta inversión de la que hablamos, hemos visto que ocurre tanto en el subastral de Roshar como en el de Scadrial, pero hay que puntualizar que no es una norma. Otros subastrales del reino cognitivo no tienen por qué manifestarse de esta forma. Otra de las características del reino cognitivo, aunque apenas tenemos información de ello, es su pequeño y tenue sol, el cual es estático y apenas puede iluminar la tierra, haciendo que el cielo de Shadesmar sea completamente negro. Además, en este reino las sombras se proyectan en dirección a la fuente de luz que las provoque, en lugar de alejarse de ella, como sería lo normal. La última característica a destacar es su ecología. En el reino cognitivo crecen diferentes variedades de plantas dependiendo de cada región, cuyo material varía según el planeta. Por ejemplo, en Roshar están hechas de diferentes tipos de cristal. Además, hay algunos seres que surgen en este reino, cuyo nacimiento se basa en el mismo principio que la existencia del propio reino cognitivo. En Roshar tenemos a los Spren, que son la personificación de ciertos ideales y conceptos cognitivos. Resumiéndolo mucho, son pedacitos de la investidura de una esquirla que han acabado desarrollando consciencia por la influencia del pensamiento conjunto de las personas. En el vídeo que subí sobre los Spren podéis ahondar más en este tema si así lo deseáis. Y también existen humanos viviendo en el reino cognitivo, tanto aquellos que proceden del reino físico y han acabado viajando a Shadesmar quedándose allí, como los que han nacido directamente en este reino, considerándose habitantes nativos. Este es el motivo por el que Shadesmar es un lugar vivo, lleno de civilizaciones que incluso han desarrollado sus propias ciudades, como Luz de Plata, una antigua ciudad por la que transita gente de todo el Cosmere, o las diferentes ciudades del subastral de Roshar gobernadas por Spren, dando lugar a un enorme mundo con su propia cultura y su propia economía. Estoy poniendo muchos ejemplos de Roshar porque es la zona del reino cognitivo que más hemos visto y de la que más información tenemos. De hecho, tenemos un mapa de Shadesmar con los nombres de sus diferentes zonas. Incluso una de ellas, el Mar de las Luces Perdidas, tiene su propio mapa detallado, donde podemos ver diferentes ciudades de Spren. Pero, ¿cómo accede uno al reino cognitivo? Principalmente para hacerlo hay que cruzar una perpendicularidad, un fenómeno en el que los tres reinos se unen en un mismo punto. Y hay varias formas de acceder a una. Por un lado se puede hacer mediante la potencia de la transportación, con la que el potenciador es capaz de crear una mini perpendicularidad que le permite moverse entre el reino físico y el cognitivo. Por otro lado existen las perpendicularidades naturales, que se forman cuando una esquirla pasa un tiempo prolongado en un planeta. Tienen la apariencia de un estanque lleno de investidura líquida. Y finalmente se puede crear una perpendicularidad artificial, acumulando una cantidad enorme de investidura en un mismo punto. Una vez alguien toca una perpendicularidad, tan solo necesita la intención adecuada para viajar del reino físico al reino cognitivo y viceversa. Vayamos ahora con el más raro de los tres, el reino espiritual. Aquí nos olvidamos de todo lo anterior. Estamos en un reino en el que conceptos como el espacio y el tiempo no existen. O más bien podríamos decir que sí existen, solo que concentrados en un mismo punto. El presente, los posibles pasados y los posibles futuros se entremezclan en una serie de visiones infinitas que se pueden volver incontrolables si uno no sabe cómo actuar en este reino. Es por esto que el reino espiritual es un lugar de dioses. Es donde residen las esquirlas de Adonalsium. De hecho, todo el reino espiritual está hecho de investidura pura e infinita, y también es el lugar que contiene el alma de todos los seres vivientes y la de todas las cosas. Al igual que los objetos no vivientes tienen su propio aspecto cognitivo, también tienen su propio aspecto espiritual.
y con él están todas las conexiones que tienen con otras personas, objetos e ideales, las cuales se hacen evidentes en este reino. Así, cuando una persona que ingiere Atium es capaz de ver las posibles acciones futuras de su adversario, cuando un forjador de vínculos siente las conexiones de otra persona, o cuando alguien utiliza las puertas juradas de Roshar para teletransportarse de una a otra, por poner algunos ejemplos, lo que están haciendo es interactuar de algún modo u otro con el reino espiritual. La gran pregunta viene ahora. ¿Puede una persona no solo interactuar con este reino, sino viajar a él? Esta es una pregunta cuya respuesta resultaba muy ambigua hasta ahora, pero con la salida de Viento y Verdad el tema se ha esclarecido bastante. No os preocupéis, no voy a hacer ningún spoiler del libro, pero sí que voy a comentar alguna que otra cosa al respecto que puede afectar a la experiencia de la lectura si todavía no lo habéis empezado. En caso de no querer saber nada, podéis saltar al minuto 12-19. Para viajar al reino espiritual, tal y como ocurría con el cognitivo, se necesita una perpendicularidad. Como comentaba antes, en ellas los tres reinos se unen en un mismo punto. Además de ser necesaria la intención adecuada, se requiere también cierta conexión con alguna esquirla o con parte de su poder, haciendo que por extensión exista una conexión con el reino espiritual. Es entonces cuando uno puede sentir este reino y enviar su mente a él, siendo esta la forma de viajar allí. Hacerlo a las bravas conlleva sus riesgos. Una persona que viaje al reino espiritual experimentará una serie de visiones descontroladas de acontecimientos en los que piense mucho, que sean un foco de trauma o pasión. Sumado a esto, el tiempo en este reino fluctúa de forma completamente imprevisible. Un minuto en el reino físico puede equivaler a una fracción de segundo o a meses en el reino espiritual. Estas circunstancias hacen que una persona se pueda perder para siempre, sucumbiendo a la locura y quedándose allí atrapado sin poder volver. Para evitar esto en la medida de lo posible, se puede usar un ancla. Un objeto que sirva como conexión con un momento concreto, de modo que se genere una visión de un acontecimiento pasado, como las visiones que experimentaba Dalinar desde el Camino de los Reyes. Además, si el viajante es capaz de manipular la conexión, puede enlazar un reloj que lleve con él con cualquier otro reloj del reino físico. De esta forma, impide que el reloj que lleve se adapte a la percepción del tiempo en el reino espiritual, consiguiendo así tener una conexión con el reino físico, de modo que deja de verse afectado por la dilatación temporal. Con todas estas precauciones, uno puede introducir su mente en el reino espiritual y experimentar la visión deseada sin demasiado riesgo. Al final, toda la vaina sigue estando demasiado limitada. Son las esquirlas las que pueden controlar a la perfección las particularidades de este reino, viendo todas las conexiones existentes, los eventos del pasado e incluso los posibles eventos futuros, los cuales, aun siendo infinitos, se pueden interpretar de mejor o peor manera en función de lo bien que se le dé a una esquirla. Y ya para finalizar, veamos algunas formas con las que se puede interactuar con el reino espiritual, al menos teniendo en cuenta lo que ya hemos visto en los diferentes libros del Cosmere. Con la alomancia es posible echar un ojo a este reino al quemar algunos metales. El electro revela los posibles futuros inmediatos de uno mismo. El oro revela una imagen propia de cómo podría haber sido el alomante si hubiera tomado otras decisiones. El malatium actúa como el oro, aunque revelando imágenes de otra persona, y el atium actúa como el electro, aunque revelando el futuro inmediato de otra persona. Todas estas visiones se perciben porque el alomante está mirando directamente retazos del reino espiritual. Por otra parte, Odium ha conferido la capacidad de acceder a este reino a algunos de sus desechos. Los Brumaspren corrompidos por Sja-anat, que forman un vínculo a él dando lugar a un vigilante de la verdad, ofrecen una versión de la potencia de la iluminación que permite al usuario tener visiones de posibles futuros. Por otro lado, el desecho Moelak es el origen de los susurros de muerte, los cuales son las últimas palabras que pronuncia alguien justo antes de morir debido a que experimenta una visión del futuro. Además de eso, un cantor puede vincularse con un vacío spren, un spren de Odium, para adquirir una forma de poder convirtiéndose en un regio. Una de las formas de poder es la forma nocturna, la cual permite predecir el futuro. Fuera de Roshar tenemos a los retornados de Nalthis, que experimentan una visión del futuro concedida por la esquirla dotación. También hay un tipo concreto de aviar del planeta Primero del Sol, el cual puede ofrecer visiones de posibles muertes a la persona a la que esté vinculada. El Wyrnwulfden IV, líder político del Imperio Fjordell en el planeta Sel, usa algún tipo de visión del futuro. Y bueno, luego tenemos a Hoid, el cual es capaz de acceder a la fortuna, una propiedad espiritual en el Cosmere relacionada con la suerte y sobre todo con las diferentes versiones del futuro que pueden ocurrir. En este caso concreto, el acceso a la fortuna permite que Hoid sepa en qué lugar y en qué momento necesita estar constantemente, aunque rara vez conoce el porqué.
Aún así, como podéis comprobar, el reino espiritual sigue siendo el más enrevesado de los tres. Y pese a que poco a poco vamos conociendo más detalles de su funcionamiento, debido a su naturaleza creo que nunca tendremos una explicación completamente detallada de todos sus entresijos. En todo caso, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y, como siempre, vida antes que muerte radiante.